Ok, vamos a seguir y con esta semana acabo justamente esta serie que ha hablado sobre el egocentrismo. Amén. Estamos hablando del ego. Yo creo que he hecho la pregunta de cada uno de ustedes si realmente han encontrado algo de ego en su corazón. ¿Cuántos se han hecho un chequeo? ¿Ah? Hay mucho, ¿no? Y el que dice, yo no, pastor, ahí ya tienes uno. Estoy trabajando, ¿no? Entonces hemos hablado, voy a ir rapidito, y aquellos que no han visto, pueden ir al sitio web de la iglesia y también en el Facebook, en YouTube, para ver las prédicas, ¿qué se llama? De las anteriores. La 1, la 2, la 3 y esta es la 4. Amén. Entonces hemos hablado que en Filipenses que el Señor, ¿qué dice? Se despojó ¿de qué? De sí mismo, ¿no? ¿Y por qué se despojó? Por amor a nosotros, ¿no? Él dejó toda su deidad, toda su naturaleza. Él la dejó, ¿por qué? Porque Él te ama. Amén. Él era el Dios todopoderoso que tiene todo. Sabemos cómo lo que significa y lo que hay en el reino de Dios, ¿no? Y la palabra lo dice, que ese reino no es como acá en la tierra. Ahí donde tú vas a ir cuando vamos a partir de esta tierra, ¿me entiendes? Todo es de oro, ¿me entiendes? De cristal, ¿me entiendes? Va a ser algo bello, ¿no? Entonces acá es lo que estamos pasando y lo que vemos no es nada de lo que va a ser en el reino. Entonces de todo eso Dios se tuvo que despojar justamente ¿para qué? Para venir a nosotros, para que nosotros podamos disfrutar una vida eterna juntamente con Él. Entonces después hemos hablado que cuando Él se fue, Él les dijo a los discípulos que se alegren, amén, porque Él iba al Padre. Pero el resultado de los discípulos, ¿cuál fue? Nadie se alegró, ¿no? Ellos pensaron en ellos, dijeron, wow, hemos dado todo por nuestro Señor y se fue, y ahora ¿qué pasó? Nos dejó acá solos. En vez de ellos alegrarse y decir, wow, nuestro Padre ha muerto en la cruz, o Jesucristo ahora ha ido a estar con su Padre ahí arriba. Pero no, ellos vieron ahí. Pero ¿qué sucedió? Y lo hemos revisado en Hechos, fue cuando hubo el cambio de la iglesia, amén. Fue cuando vino el Espíritu Santo y los bautizó con poder en el aposento alto. Entonces ese cambio radical de que estaban en el yo, cambió. Y dice que esa primera iglesia primitiva comenzó a ver a los otros más que a ellos, ¿no? Ellos que dicen que se preocupaban por la necesidad de los demás y ellos se iban un poco más allá. Ellos vendían sus terrenos todos para que toda la necesidad que había en ese lugar sea alcanzada. Entonces el Espíritu Santo vino y dio el propósito por qué es la iglesia. Amén. Sí, el propósito es por qué, es de llevar el evangelio, pero también es de poder llegar a la necesidad de la gente. También hemos hablado que en Timoteo nos habla que somos soldados de Cristo. Amén. ¿Cuántos soldados de Cristo hay? Amén. Entonces se ha hablado también la otra clase de soldados que hay. Los que están soldados a la... ¿Cuántos han estado la anterior semana? No, hay algunos que están soldados a la flojera, soldados a su banca, soldados a la cama, soldados al trabajo, soldados al pasado, que no los deja avanzar, ¿no? Entonces cada uno tenemos que examinarse qué clase de soldado soy. Hay otros soldados que son del servicio secreto que nunca se los ve. Son los del servicio secreto que nunca aparecen en la iglesia porque... ¿No? Entonces, ¿qué clase de soldados soy? ¿A qué estoy soldado? ¿Cuál es mi prioridad? ¿No? Entonces, cada uno de nosotros tenemos que entender. Ok, la situación, he hablado, las situaciones difíciles que cada uno pasa, nos hace ver muchas veces qué está en nuestro corazón, ¿no? Porque de nuestro corazón emana la vida. Entonces, cuando yo me encuentro en una situación difícil, ¿cómo voy a reaccionar a eso? ¿Cómo voy a salir de esa situación? No, muchas veces nosotros tenemos que decidir si las situaciones nos van a atrapar. ¿Me entiendes? Cada uno de nosotros tiene problemas o situaciones, lo que sea, pero tú no puedes dejar que una situación se convierta en crisis en tu vida. ¿No?
No podemos dejar eso, porque tenemos todas las herramientas de Cristo para que cualquier crisis, cualquier situación, dice la palabra que con Cristo todo es posible, vamos a salir más que vencedores. Entonces no puedo dejar que una situación me lleve a una crisis. Amén. Hemos hablado Filipenses 2:13, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Gracias por su amén, varón. Ahora voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, me gusta esto, dice, no sean egoístas, dice. No traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejor que ustedes. Eso es lo que espera Dios, que nosotros veamos al otro. ¿Cómo lo ves al otro? ¿Cuántos se acuerdan lo que he hablado la anterior semana? Estoy repasando. Algunos ya se olvidaron, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que hay tanto problema allá afuera y dentro de la iglesia? ¿No? Porque allá afuera es, ¿me entiendes? Allá puro es pelea, pleito, contienda, y eso no puede suceder acá en la iglesia, porque en la iglesia especialmente yo tengo que ver cómo puedo edificar a la otra persona, que esa persona sea mejor que yo. Puedes ver a aquel hermano, quien sea, verlo mejor que vos, que logre más cosas que vos, que pueda ser usado más que vos en la iglesia, que Dios lo use más grandemente que a vos. No, por eso a veces hay eso, no, Dios te está usando, pero viene otro que lo comienza a usar más que a vos. ¿Y cómo reaccionas? ¿Ah? Celos, envidias, y te comienza a tambalear la cosa porque tú estabas bien en tu puestito, pero viene otro que está subiendo y ese otro te puede voltear el puestito. ¿No? Y eso sucede en la iglesia y sucede allá afuera, ¿no? Por eso allá afuera en los trabajos siempre hay ese pleito y contienda de quejarse del otro, y cómo hacerle caer, cómo hacerle bajar, porque yo quiero tomar esa posición, ¿sí o no? Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a actuar en lo que la palabra dice. Yo tengo que morir a mismo, y si Dios está levantando a otro hombre y lo va a hacer mejor que yo tengo que apoyar y desear que ese hombre pueda lograr más cosas que yo. Amén. Entonces en Lucas 15:7, y ahí es lo que he basado y lo que voy a terminar esto. Nos habla en Lucas 15:7, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan ¿en qué? El arrepentimiento. ¿Cuántos han meditado en esa palabra? Hello. En el cielo, el único gozo que produce en el cielo, ¿cuál es el gozo que produce en el cielo? Cuando se gana un alma, ¿no ve? ¿Sí o no? En el cielo no va a haber gozo cuando tú te compraste una casa, o te hiciste esto, o lograste esto, o saliste profesional, lo que lograste en este mundo. En el cielo no va a causar eso gozo. Le alegrará a Dios que estés prosperando, gloria a Dios. Pero dice la palabra que el gozo que hay en el cielo es que una alma se arrepienta. Entonces, ¿por qué yo estoy hablando justamente de todo esto? Porque muchas veces nosotros en nuestra humanidad, cuando dejamos que las situaciones nos agobien, los problemas nos agobien, nos desconectamos del propósito por el cual Cristo ha venido. Su único propósito de Cristo es que almas, ¿no ve? ¿Cuántos están acá? Dice la palabra que Él te ha escogido a ti, no tú a Él. Y lo hablé el miércoles. Entonces, si tú estás aquí, siervos, Él te ha escogido a ti, ¿para qué? Y dice, para que llevéis mucho fruto. ¿No? Porque el fruto que tenemos que llevarle a Dios es justamente hablar de su palabra, y que juntos como iglesia sigamos ganando almas para que cada día haya gozo, una fiesta allá en el cielo.
Entonces, ¿cuántos vamos a comenzar a hablar? ¿Ah? Amén. Entonces, tenemos que ver, hermanos, la perspectiva va a determinar, ¿me entiendes? ¿Cómo la situación yo voy a ver? Hay nosotros podemos ver los problemas de diferentes perspectivas, ¿sí o no? No, yo puedo ver de una forma y resolverlo ese problema de una forma, pero otro puede ver de otra forma y resolverlo de otro problema, el mismo problema de diferente forma. Pero más que todo nosotros tenemos que entender que la perspectiva va a ser, como yo vea las cosas, yo voy a reaccionar a eso, ¿no? Entonces, para esos siervos, lo que Dios espera de cada uno de nosotros es que demos fruto. Amén. Entonces, para eso justamente yo tengo que mirarme al yo, tengo que morir al yo, porque no se trata más de mí, se trata de lo que mi Dios me dice y no lo voy a hacer de acuerdo a cómo yo me sienta. ¿Me entiendes? Entonces, cuando cada uno de nosotros comenzamos a salir del yo, vas a comenzar que tú vas a hacer bendición para el otro y tú te vas a olvidar y tus problemas van a comenzar a desaparecer cuando tú salgas de ti. ¿Hello? No, porque podemos ver y decir, es que yo no puedo, es que mi situación, y siempre ponemos todo el pretexto mientras nosotros somos instrumentos para seguir avanzando, ¿me entiendes?, en el Evangelio de Cristo. Entonces no podemos quedarnos basados en mi dolor y en el yo, que cuando esté mejor, cuando pueda, cuando reaccione, cuando sane, cuando todo pretexto, y me entiendes, si la obra del Señor sigue frenada. Entonces cada uno de nosotros tiene que decir, no, yo tengo que salir de este yo. Amén. Entonces tú tienes que salir del yo. Ahora vemos en Números 12 del 1 al 3. María y Aarón, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y la oyó Jehová. Ahora acá en el número 3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ok, oí eso. Moisés era un hombre que Dios había escogido, un hombre que Dios lo había escogido para sacar a un pueblo que se calculan que tal vez eran más de 2 millones de personas, ¿no? Pero este hombre era considerado ¿qué? Manso. ¿Qué característica tenía este hombre de ese corazón manso? ¿No? Entonces vamos a leerlo acá. Lo manso que habla en el diccionario, no estoy hablando de menso, ¿ok? Menso es ser una cosa y manso es ser algo diferente, ¿no? Entonces lo manso dice es de la condición suave o benigna, dócil. Y también compara a los animales, se refiere a los animales que no son bravos, son mansitos. ¿Cuántos dicen, ese perrito, qué mansito, ¿no? Qué bonito. ¿Ah? La Cookie es mansita, ¿no? Mi Lex también mansitos eran, ¿sí o no? Porque hay perritos que se te acercan, pero hay otros perritos que ya te ven y te quieren comer, ¿no? ¿Sí o no? Pero tú notas en esos perritos cuando se te acercan, dices, qué mansito, ¿no? Entonces, el ser manso justamente significa, ahora bíblicamente lo podemos decir, se manifiesta específicamente en la disposición de acceder a sus propósitos, derechos por amor a los demás. O sea, yo estoy cediendo mis propósitos o mis derechos por el bien de los demás. Mansedumbre es suavidad y benignidad en la condición, en el trato. En el trato también puedes discernir a aquellos que son mansos. Y está libre de arrogancia o presunción. Está muy relacionada con las virtudes como la humildad y la apacibilidad. O sea, tú puedes ver esa característica tenía Moisés. Ahora, si tú ves lo interesante, ¿quién escribió el libro de Moisés?
El de Números. ¿Ah? Ya, Moisés. Ahora, ¿me entiendes? Dios le dijo que escriba de él mismo. Si yo te digo escribí de vos mismo, ¿tú cómo te consideras? ¿Es manso? ¿O menso? No. Si yo les digo que escriban de cada uno de ustedes, te digo, a ver, escribí, ¿eres realmente manso? No, porque Moisés para escribir eso, que Dios le haya dicho, tú escribí esto, y le dijo, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Tenía algo especial este hombre, no, manso. ¿Por qué? Porque ¿a qué se movía Moisés? Había lo primero, una característica que tienes que ver Moisés, él amaba a la gente. Él amaba a la gente. ¿Me entiendes? Porque cuando su hermana y Aarón, quien intercedió por ellos fue él. Moisés él mismo. ¿No? Cuando el pueblo se quejaba, ¿quién intercedía por ese pueblo? Moisés. Porque sabía en esos tiempos cómo Dios se enojaba y cómo venía la ira. Entonces decía, yo tengo que interceder por este pueblo. ¿Me entiendes? Entonces nosotros, ¿cómo intercedes cuando tú ves a alguien que no está haciendo las cosas bien? ¿Oras por él? Amén. ¿Cuál fuera la primera reacción que alguien acá en la iglesia te clavó el cuchillo? Hiciste todo por él y ¿cuál es tu reacción? O en tu trabajo, no solamente acá en la iglesia, siendo un hijo de Dios, aquel en tu trabajo que te hacen daño, que te hablan, que te gritan, te insultan, te dicen aleluya, lo que sea. ¿Cómo reaccionas? ¿Te nace realmente del corazón o interceder por él? ¿O estás esperando que venga el machete de Dios sobre esa persona? No. Esa gente se merecía morir así. Era tan rebelde. Vemos cómo Dios los sacó, ¿me entiendes? Y ellos se quejaban cada vez, pero Él intercedía por ese pueblo, era paciente. Entonces esa misma característica nosotros la tenemos ya mediante el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen paciencia? Dice, dominio propio. El fruto del Espíritu Santo. ¿Ah? Ahí está, ¿no ve? Ahí adentro está acá adentro. Dice el Espíritu Santo nos ha dado paciencia, mansedumbre, dominio propio. Esas tres cosas. Nos ha dado ya esa dominio propio. Entonces, si tú no te estás dominando, no estás reconociendo que el Espíritu Santo ya te ha dado ese dominio propio, ¿no? Porque cuando tú te sales de tus casillas, ¿cuántos se han salido de sus casillas? ¿No? Hay un momento que te puede, pero cuando tú te sales de tus casillas y comienzas a descontrolarse y comienzas a gritar, patear, zapatear y hacer, tienes un ego porque estás diciendo, es que a mí me han hecho doler, ahí me han lastimado. ¿Hello? No pueden controlar sus emociones. ¿No? Porque en ese momento de rabia, cuando estás gritando, es solamente, sí te han lastimado tal vez, pero esa es la forma que yo voy a reaccionar, sabiendo que tengo el dominio propio. ¿No? Entonces ahí cada uno tiene que hacerse responsable de nuestras acciones. ¿Sí o no? Porque muchas veces uno quiere justificar, ¿no? Es que si supiera lo que me ha hecho pastor, tenías razón. ¿No? Entonces cada uno de nosotros tiene que saber en qué situación, en qué momento, cómo yo voy a actuar, dónde voy a gritar, dónde. Ahora, si quieres zapatear, chillar, andate al bosque y gritar, patear árboles, haz lo que sea, pero no que no te vea la gente. Ándate a un lugar donde no te vean, ¿no? Entonces muchas veces las cosas que están y nosotros ya lo tenemos porque Dios conoce que estamos en un mundo caído, que nos vamos a enfrentar, vamos a luchar con gente difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a reaccionar? Decir, no, yo ya tengo ese dominio propio, yo ya lo tengo la mansedumbre dentro de mí. Entonces, cuando se empiece el problema a agravar, tú tienes que decir, no, un segundito, 10 segunditos, dame, me voy a salir. Señor, yo tengo esto. Haz así.
Sal a respirar, haz algo, pero no reacciones, porque tienes que reconocer, no, yo ya tengo la paciencia, tengo el dominio propio, tengo el amor. Entonces, si tú tienes que comenzar a hablarte a ti mismo. ¿Me entiendes? Porque muchas veces, ¿cuántos se han cansado? Señor, cámbiame, Señor, mi carácter, Señor. Y te dice, sí, hijo, ya te he dado lo que necesitas para cambiar. Porque pensamos que le decimos, Señor, dame esto. Ahí está. ¿Quieres más paciencia? Hasta unas 2 gotitas más de paciencia. ¿Quieres más mansedumbre? Ahí está, un poquito más te voy a dar. ¿No? Lo vemos así a Dios, que Él nos está de acuerdo a lo que más necesitas. Acá hasta te daré. No es así. No, cada uno ya está. Yo tengo que hablarme a mí mismo, reclamar lo que Dios ya ha depositado dentro de mí, examinarme cómo estoy reaccionando, si mis reacciones están causando alrededor de mí, decir, ¿qué estoy haciendo? Tengo que comenzar a chequear mi corazón y no, esta área en mi vida está mal. Tienes que reconocer, Señor, decirle, tú ya has derramado en mí y yo voy a tomar las riendas de mis emociones. Cada uno somos responsables de tomar, ¿me entiendes? Podemos decir, sí, bueno, me han criado así he sido. Sí, cada uno. Pero no podemos abrazarnos y vivir desde que hemos nacido hasta que morimos con lo mismo. Con el mismo carácter, con la misma estructura, no. ¿Me entiendes? Dios no nos ha creado así. Entonces, si Dios nos conoce y sabe la situación, te dice, yo te estoy dando todo mediante el fruto del Espíritu para que tú puedas dar fruto. Para que en cada situación ese fruto comience a dominar desde adentro hacia afuera. Entonces esa es la ventaja que nosotros tenemos, ¿no? Entonces el morir hacia nosotros mismos, por ejemplo Mateo 6:36, y muchos lo sabemos. Porque más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os se añadirán, ¿no? Esta es una clave. Entonces cada uno de nosotros, para buscar primeramente en el reino de Dios, yo tengo que examinarte cuáles son mis prioridades como hombre o como mujer. ¿Me entiendes? Porque primeramente, para buscar primeramente, voy a tener que dejar ciertas cosas, ciertas actitudes. Voy a tener que quebrantar al yo en ciertas cosas, porque acá hay una promesa que Dios tiene para mí, que si yo logro quebrantar, ya no se trata acerca de mí, sino se trata acerca de Él. Y yo decido buscar primeramente, entonces tengo que quebrantar el yo. ¿Me entiendes? Esa promesa acá dice, yo te voy a dar todo lo que tú necesitas, todas las añadiduras que necesitas, yo te las voy a dar. ¿Me entiendes? Porque la fe y el necesitar de otras personas, nuestra fe, tú tienes que entender que el Evangelio, muchas personas dependen de lo que nosotros hablamos. Hello. ¿No? Tú puedes cambiarle la vida eterna a una persona, en un así. Tú puedes causar en el cielo que haya un gozo así, ¿no? Entonces, cuando tú estás enfocado en el yo, porque muchos dicen, pastor, y no estoy hablando de un religioso estar metido y no. Pero muchas veces, ¿cómo vemos el Evangelio? ¿Cómo vemos las cosas de Dios? Y muchas veces tú te has dicho, siento ir a la iglesia, voy, no siento, no voy. ¿Sí o no? Hay mucha gente que dice, no, esta mañana no siento ir. Y no vienen. ¿Por qué? Ahora, ¿cuál es la diferencia de vengo o no voy, pastor? ¿Vienes o no vienes? ¿Cuál es la diferencia? ¿Me entiendes? Porque tú tienes que entender que dice el poder que hay en la palabra de cambiar al hombre. Por eso en la Biblia nos habla, no dejen de congregarse. El Señor diría, está bien, si quieren se congregan, si no, no hay problema. ¿No ven? Pero cuando dice, no dejes de congregarte, porque para nosotros como hijos de Dios, ¿me entiendes? Lo más importante es la palabra. Porque el momento que tú estás en contacto con la palabra un domingo, un miércoles, o yendo a un grupo, cuando estás, esa palabra tiene el poder de comenzar a cambiar tu estructura de aquí adentro. Pero si solamente estás en contacto una vez a la semana,
o de vez en cuando. Hay muchas cosas que Dios quiere cambiarte, pero la palabra no va a poder, porque la palabra tiene que comenzar a ser esa luz a tu caminar, esa estructura que va a lograr cambiar tus emociones, tus sentimientos, que no se tratan más de ti, sino se trata de Él. ¿No? Y eso es lo que falta en la iglesia, lamentablemente. Más es que pastor, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer, yo esto, yo lo otro, mi esto, mi lo, no. Pero Dios dice, yo entiendo, pero cuando tú me pones primero, vas a lograr hacer todo lo que tú quieras. Así nomás, así de sencillo es. ¿No? Y esto te lo hablo, ¿por qué? No es porque me lo han contado, porque yo lo vivo, lo he vivido por años. Siempre he estado ahí en el Evangelio, siempre. A ustedes nunca van a ver el pastor, ¿por qué no estuvo? Se enfermó el pastor. ¿Cuándo he faltado de este púlpito porque me enfermé? Nunca. Cuando yo siempre he estado ahí. La única vez, si se los he dicho, que no iba a la iglesia era porque salíamos de vacaciones con mis hijos. ¿Por qué? Porque la palabra para mí era la base. Yo sabía que ese domingo donde iba a haber palabra y Dios me hablaba. Hay mucha palabra que Dios está específica para hablarte, pero te agarró el sabanás. Y esa palabra fue así y tu vida no va a ser cambiada y nada. ¿Por qué? Porque esa palabra tiene el poder, hermanos, de yo estar donde yo pueda estar, quiero oír palabra. Porque eso es lo que dice la palabra. Eso es lo único que va a cambiar mi estructura. No es decirle a Dios, cámbiame, Señor. No es así. ¿Me entiendes? Yo nunca te voy a dar promesas, hermano, si tú vienes va a pasar esto, si tú haces va a pasar esto. No, la palabra es la que nos va a cambiar. Esa es la estructura que tenemos que tener. Porque con esa palabra tú vas a tener el poder de ya no pensar en ti, sino pensar en los demás. ¿No? En la estructura que Dios quiere que hacer cada uno. Entonces tienes que ver justamente esa iglesia primitiva, cómo era la iglesia primitiva. Ellos dejaron de todo y ellos comenzaban a compartir el evangelio, comenzaban a avanzar. ¿Y qué pasó cuando estaban ya cómodos? ¿No? Porque dice que ya se acomodaron en sus casitas, gloria a Dios. ¿Qué pasó? Hubo persecución y en la persecución ellos comenzaron a extender el evangelio, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo que en los últimos días, siervo, va a haber persecución en la iglesia. Entonces Timoteo 3 del 1 al 6, ¿no? Y esta palabra es un poquito fuerte. Y la voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, ¿ok? La siguiente declaración es digna de confianza. Dice, si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia. ¿Cuántos quieren ser líderes de la iglesia? 2, 3. ¿No ves? No, yo digo, no, pasó ahí, yo no me meto. Si desea una posición honorable, por esta razón un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleva una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa, o a su esposo, ¿ok? Porque muchas veces dicen, las mujeres no eran líderes. No, al esposo o a la esposa. ¿Ok? Debe tener control propio. Ahí está, control, ¿qué? Propio. Vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también deben tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento. Algunos, pastor, una copita, no, tranquilo. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. ¿Me entiendes? Entonces la madurez, ¿me entiendes? Muchas veces la madurez tiene que decir, por eso tiene que ser alguien ya maduro que conozca. Porque como he dicho, a veces se los pone en posición y ¿qué pasa? Se les sube el ego, ¿sí o no? Entonces cuando se les sube el ego, ¿qué pasa? El enemigo viene y los tira.
Por eso hay que tener cuidado de poner en posición. Pero si Dios levanta, ¿me entiendes? A veces, y eso es lo que yo estoy orando, pero tal vez voy a cambiar un poco el nombre de líderes, ¿no? Porque a veces, si eres un líder y todos estamos pasando, entonces muchas veces, ves, has oído, eres un líder, así tienes que ser, y intachable. No, todos pasamos situaciones, ¿no? Entonces muchos van a decir, mejor yo ya no soy líder. No se trata de eso, se trata de obedecerle al Señor. Por eso a mí muchas veces, y cuantos me oyen, siempre me gusta llamarlos siervos, ¿no? Porque todos hemos sido llamados ¿a qué? A servicio, ¿no? Siervos. Una persona me dijo, yo no soy su siervo, no estoy. A ver, me toma mal, no soy que es mi siervo. Somos siervos del Señor. Estamos con ese propósito, ¿no? Y todos estamos en caminos, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que servir a Dios? Por ejemplo, yo puedo servir, puedo hacer las cosas, pero que en 1 Corintios 13:3 nos llama, si debiera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificaría mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Entonces, todo lo que tú hagas, sea el liderazgo, donde tú trabajes, tiene que ser, ¿por qué? ¿Por qué? Por amor. ¿Me entiendes? Si lo que estamos haciendo para misiones y todo eso, ¿me entiendes? Tiene que generarse de tu corazón, darlo. ¿Por qué? Por amor. Porque tú estás sembrando en algo que va a ser de bendición. Todo lo que hagas justamente tiene que ser como iglesia por amor. Si estamos sirviendo, tiene que ser a eso, porque a través de eso estamos tocando gente, alcanzando gente, y ese es el propósito, por ese amor que Él nos ha dado. Dice, yo te he amado a ti primero, ¿no? Entonces Dios siempre espera que nosotros nos movamos, ¿por qué? Por amor, ¿no? Entonces cuando tú ves a alguien en necesidad, o ahí en tu trabajo, donde sea, ¿por qué no le hablas? Muchas veces no le hablamos porque el yo. Ay, ¿qué me va a decir? Que se va a enojar, o me va a mirar chueco, por allá no me va a hablar. ¿Y qué pasó? ¿No? ¿A cuántos les han pasado? Ay, me da vergüenza. Y es normal, muchas veces tienen, o no has pensado así. Entonces ahí tenemos que salir nosotros, no importa que me digan lo que hace, yo voy a compartir de Cristo, voy a hablar, eso es lo que quiere el Señor. Que te juzguen, que te digan lo que te digan, tú tienes que comenzar a dar esos pasos. ¿Me entiendes? Aunque tú no creas, te vas a sorprender, porque tal vez a la gente que le hables está lista para escuchar. Tú no sabes. Pero a veces la pena que nos da y todo eso es porque tú estás pensando en vos, que se te va a reír, que te va a decir, o tal vez ya no te va a hablar, ¿me entiendes? Estamos basados en eso. Y Dios dice, no, tú ya estás listo, abre tu boca y yo la llenaré. ¿Cuántos se han sorprendido que cuando tú comienzas a hablar con alguien, comienza a fluir y dices, wow, ¿de dónde salió esto? ¿No? Entonces no tenemos que nosotros basarnos, porque el Evangelio justamente no se trata, tú ya has sido salvo, gloria a Dios, estás acá sentadito, gloria a Dios, pero hay mucha gente que necesita estar en este lugar oyendo el Evangelio. Por eso es la mejor oportunidad de invitar para la próxima semana. ¿Amén? ¿Cuántos van a invitar para la próxima semana? Ok, queremos ver más gente acá. 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura, ahí está, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora quiero leerla en la Nueva Traducción Viviente. Dice, en la Nueva Traducción Viviente dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal, ¿dónde? En nuestra vida. Eso es lo que hablo. Si nosotros no estamos en contacto con la palabra, ¿qué es lo que va a hacerte ver que está mal en tu vida? Es la palabra, ¿no?
Porque la palabra tiene ese poder para cuando se predica, tú la oyes, te vas a sentir que esa área de tu vida tienes que seguir trabajando. Dice, nos corrige cuando estamos equivocados. Qué lindo que la palabra sea la que te corrija, no el pastor o alguien. ¿No? Porque cuando yo te corrijo, te voy a corregir mediante ¿de qué? La palabra. ¿No ve? Pero yo quisiera que la palabra te corrija a ti. Te enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Cada uno de nosotros, en el corazón de Dios es que cada uno de ustedes haga una buena obra. Entonces tiene que haber ese esfuerzo de la palabra, de oír, de estar en contacto en la palabra, donde tú puedas, donde haya palabra, tratar de ir y estar. Eso es lo que te edifica. ¿Me entiendes? Eso es lo que te mantiene firme. Eso es a mí lo que es. Yo lo único que me ha mantenido firme ha sido eso. Donde había palabra, ahí yo metía mi cabeza. Ahí estaba, ahí. ¿No? Porque sabía que donde estaba había palabra para mí. Y esa palabra examinaba mi corazón y adelante, a seguir cambiando, porque eso es lo que dice. Alguien te puede decir, mira hermano, esto necesita cambiar. Oh, amén. Pero cuando la palabra te habla, ahí viene el cambio. Esa revelación. Romanos 12:1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuántos pueden presentar su cuerpo en sacrificio vivo? ¿Qué significa sacrificio? Es dejar el yo. Ya, dejar el yo, porque en el yo no, dice, tengo que sacrificar cosas que yo sé que me están haciendo daño. ¿No? Ahora en Romanos 12:1, en la Nueva Traducción Viviente, dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Porque aquí habla, os ruego, hermanos, que por la misericordia de Dios. O sea, acá nos está explicando que nosotros lo hagamos por todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Te acuerdas lo que Él ha hecho por vos? ¿Te acuerdas de dónde Dios te ha sacado? Y eso no importa que tengas años o recién vengas a la iglesia, ¿me entiendes? Los primeros pasos, tú tienes que decir todo lo que yo voy a hacer. Si recién estás empezando en el Evangelio, Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Tú tienes que creerlo. Que sea un sacrificio vivo y santo, la cual de sacrificio que a Él le agrada es la verdadera forma de adorarlo, ¿no? La adoración en nuestra vida, hermanos, no solamente es venir y cantarle a Dios acá. La adoración tiene que ser todos los días de mi vida, donde está en mi trabajo, todo eso adorándolo a Dios. Porque en este tiempo, siervos, la iglesia tiene que comenzar a levantarse. En este tiempo la iglesia tiene que comenzar a predicar la palabra de Dios. No podemos acomodarnos en este país, hermanos, que nos ofrece todo y menos estamos oyendo la palabra de Dios. Tienes que entender que la palabra es ese poder para cambiarnos. ¿Entiendes? Ya esto de la pandemia ya va a desaparecer, ya han sacado, creo, todas las vacunas y ya van a comenzar a vacunar. De aquí a un mes, 2 meses, yo creo que todo ya va a comenzar a entrar a la normalidad. ¿No ven? Porque son los tiempos, siervos, que la iglesia tenemos que reaccionar y cada uno medirse dónde está. Si tú piensas solamente es en tu mente que te vayas, ¿qué voy a hacer, Señor? Porque yo quiero ser esa persona que por mí haya un gozo en el cielo. Que tú puedas llevar a alguien a los pies de Cristo. Porque la gente que más viene, por ejemplo, es cuando tú los invitas en tu trabajo, a un amigo, lo invitas a la iglesia. Pueden decir, en la calle hay que predicar y eso es bueno, pero la mayoría de la gente viene es porque alguien le invita. ¿No? Entonces tenemos que comenzar así, Señor,
no importa que me digan lo que me digan, yo voy a comenzar a hablar de ti. Y no tienes que ser experto, no tienes que ser, ¿me entiendes?, tener años en el Evangelio, sino comenzar a decir, Señor, ¿por qué no estoy hablando? ¿Por qué no puedo compartir? ¿Por qué? Cada uno tenemos que hacernos esa pregunta. Porque ese es el único propósito que vamos a recordar la próxima semana, que Cristo ha venido a morir por nosotros. Él ha venido a morir por vos. ¿Por qué? Porque te ama. Entonces ahora tú ya eres salvo. Amén. ¿Cuántos son salvos ya? ¿Cuántos están seguros que si mañana viene Cristo tú te vas con Él? ¿No? Amén. Pero ¿qué de los que están allá afuera? Cristo los ama igual que a ti. Para Cristo no es que ama más a los que están aquí sentados en la iglesia que los que están allá afuera. Cristo igual amaba a Hitler, aquel que ha aborrecido a los judíos. Él lo amaba igual. Tal vez él estaba esperando que alguien le hable de él. Tal vez había la oportunidad que le hable y no le habló. No sabemos. Porque dice, yo he venido a este mundo por amor, para todos. Entonces la iglesia, tenemos que sacarnos el ego que hay en nuestra vida y decir, ahora no se trata de mí. Porque cuando tú comienzas a poner la prioridad, hermanos, oíme, aunque estés pasando problemas, comenzar a poner la prioridad de bendecir a otro, hacer algo por otro, acordate que tu problema va a pasar a un segundo plano. Pero no podemos estar enfrascados en el yo, ya no. ¿Me entiendes? Cuando estemos en la presencia del Señor, ¿qué le vas a decir? Eso yo le digo, ¿qué excusa? ¿Qué le puedo decir a mi Padre cuando esté en su presencia? ¿No? Oh, Señor, es que esto, el otro, es que tú esto me hicieron, me pegaron, me lastimaron, me clavaron. No es excusa. Si te hicieron, aquí te da mi palabra, cuál era cómo tenías que resolverlo. Te han hecho esto, acá está mi palabra, cómo tenías que hacerlo. No, ahí no va a haber excusa. Porque en la palabra está escrita, como estábamos hablando en los matrimonios, ¿sí o no, varón? Ahí está toda la palabra para que tú puedas tener un matrimonio exitoso. Ahí está. ¿No? Y el varón nos ha dado duro a los varones, ¿no? Pero gloria a Dios, ha ido buenos matrimonios ayer, ¿no? Entonces todo Dios ha diseñado a través de su palabra para que nosotros podamos vivir en esta vida una vida exitosa. Pero para eso tengo que cambiar el yo que me domina, el yo que me ha creado, el yo que me han hecho. El yo ya no puede ser, ya no se trata de mí, sino se trata qué voy a hacer para Cristo, para que esta iglesia siga creciendo, sigamos tocando almas, haciendo la diferencia, qué es lo que yo voy a hacer. Entonces, siervo, si tú estás en un problema, en una situación, dile, Señor, y no importa cuántos años tengas en el Evangelio, recién estés empezando, hay un proceso. Si necesitas ayuda, nosotros estamos aquí para ayudarte. Pero cuando tú te despegas de ese problema y comienzas a ver por otros, acordate que tu problema va a pasar a un segundo plano, ¿no? Entonces, iglesia, con esto he acabado este tiempo, pero yo quiero hacer una oración. Pongámonos de pie. Ahí en la banca donde tú estás, cierren sus ojos, por favor. Yo quiero que tomes un tiempo y tú hables con Dios. ¿Entiendes? Tú habla con Dios. Dame un minutito más. Cada uno cierre sus ojos y dile, Señor, tú sabes tu circunstancia, tú sabes tu problema, tú sabes lo que está pasando, la situación que está sucediendo en tu vida. Pero tú dile, Señor, yo ya no quiero que sea esto acerca de mí.
tienes problemas, dile: Señor, tú conoces mi situación, tú conoces mi problema, pero ahora yo voy a hacer algo por otro. Tal vez tienes que pedirle perdón al Señor, decir: Señor, he sido muy egoísta, solamente pienso en mí. Señor, te doy gracias, Jesús. Señor, saca todo orgullo de nuestra vida, Señor. Padre, queremos ser instrumentos, Señor, instrumento de tu justicia, de tu amor. Gracias, Jesús. Oh, aleluya, Señor. Padre Santo, venimos delante de tu presencia, Señor. Tú eres el único, Señor, que tú conoces nuestros corazones. Tú sabes dónde estamos, Señor, cada uno de nosotros. Pero, Señor, en estos tiempos, Señor, queremos dejar mi situación, mi problema, mi dolor a un lado, Dios. Porque yo creo, Padre Santo, que tú me has escogido para que yo lleve fruto, dice tu palabra, Señor. Señor, queremos seguir llevando fruto, Padre, porque hay gente, Señor, que necesita oír de tu palabra. Señor, tal vez hay gente que está peor que yo, Señor, y que solamente está esperando que yo abra mi boca, Señor. Señor, que ya no pensemos en nosotros, que nos critiquen, que nos digan. Señor, lo han hecho a ti, dice tu palabra, que lo van a hacer con nosotros, Señor. Son consecuencias que tenemos que morir a nosotros mismos, Señor, para predicar tu palabra. Porque acá, Señor, dice: tu palabra es la que nos va a cambiar, nos va a renovar, nos va a transformar, Señor. Sabemos que este mundo nos ofrece tantas cosas, Señor. Pero, Padre Santo, yo quiero darte lo mejor de mí, Padre. En este tiempo, Señor, que vivimos, estamos pasando, somos peregrinos, dice, Señor, en este mundo, Padre. Señor, pero vamos a disfrutar, Señor, una vida eterna contigo, Señor, donde no habrá más dolor, más tristeza. Pero ahora, Señor, que estamos acá en la tierra, Señor, queremos dar ese fruto, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que en esta semana tú pongas, Señor, a cada siervo y sierva esos encuentros divinos, Señor. Que tú pongas una persona a su lado, Señor, donde esa persona está lista para oír el Evangelio. Y la invitemos la otra semana, Señor, porque la otra semana vamos a hacer un mensaje de salvación a mucha gente que necesita oír el Evangelio, Padre. Yo te doy gracias, Jesús, por esta palabra. Señor, yo te pido que esta palabra siga germinando en nuestro corazón, Señor. Y que podamos hacer, Señor, esos hijos tuyos, Padre, dando fruto, Señor, y ese fruto que abunde, Señor. Gracias, Jesús, por habernos escogido. Gracias, Señor, por habernos dado tu salvación. Gracias, Padre, por habernos dado el fruto de tu Espíritu Santo que ya está en nosotros. Que ese fruto comience a manifestarse de lo profundo de nuestro ser, Señor. Que la gente nos pueda ver, Señor, como Moisés, mansos, Señor. Que quieran lo que tenemos, Padre Santo. Yo te doy gracias, Jesús, porque tú vas a hacer nuevas cosas, Padre. Te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. ¿Cuántos mansos hay? Amén. Tú dile: yo soy manso. Amén.